Hace 35 años, nuestro país, mi país, vivió, como escuchábamos recién, el momento más trágico de su historia. Comenzó a vivir el 24 de marzo de 1976, el momento más trágico de su historia. Desde allí tuvimos que pasar por todas las categorías que el derecho internacional reconoce, desde el golpe de Estado, la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Así, sin anestesia, pasó nuestro pueblo por esta situación. Y 35 años después nos encuentra reunidos a lo largo y a lo ancho de nuestro país en pequeños grupos para reflexionar sobre la memoria, la verdad y la justicia. Evidentemente, este es otro país y este es un país mejor. Escuchaba a Melina decir que de alguna forma, alguna vez nosotros hemos sido tan jóvenes como ellos. Y yo me preguntaba, ¿cuál sería entonces? ¿Qué diferencia hay? La encuentro, creo que en el futuro. Nosotros teníamos un futuro muy mal herido. Y hoy nuestra juventud encuentra un futuro esperanzado. Esa es la diferencia, porque los riesgos, y esto es un mensaje que quiero dejarles a la juventud también, no son menores, no son menores. Y lo prueba el hecho de que no han vacilado los voceros de los bolsones que quedan de aquella dictadura en calificarlo de juventudes hitlerianas. Para muestra basta un botón, no les va a ser fácil tampoco, muchachos, a ustedes. Porque nosotros teníamos un futuro mal herido, ustedes pueden tener un futuro un poco más esperanzado, pero los enemigos están allí. Por eso la necesidad de la memoria, por eso la necesidad de la verdad y por eso la necesidad de la justicia. Y como protagonista de aquellos acontecimientos, yo siempre me encuentro en la dificultad de poder transmitir cosas a quienes no la vivieron, ni tampoco, y hasta a veces les cuesta muchísimo imaginar que podrían haber existido. Es una dificultad muy grande, porque corre el peligro entonces de convertirse esto en un discurso inútil, porque realmente se hablan de cosas que no han vivido ni se imaginan estas generaciones. De manera que, ¿cómo hacer para instaurar un relato que sea más o menos, que tenga una verosimilitud que transmita nuestros sentimientos? Vamos, primero, se me ocurre los números. 30.000 desaparecidos, 15.000 prisioneros, 5.000 muertos y decenas de miles de exiliados. Esa fue la realidad que dejó este proceso en números. Pero además, a eso hay que darle, por sobre todas las cosas, la tragedia individual, la tragedia de esa familia que se encontraba preguntando: ¿quién los secuestró? ¿Por qué los secuestraron? ¿Dónde están? Preguntas que se hicieron por días, semanas, meses y años, solamente para encontrar que en las cárceles no estaban, que los juzgados rechazaban de a miles los habeas corpus porque no tenían ningún conocimiento y los jueces miraban para otro lado. Es más, los jueces llegaron a decir que era totalmente constitucional que permanecieran aquí sin poder abandonar el país nosotros que estábamos detenidos. Y era totalmente constitucional, cuando en la Constitución está que podríamos haberlo abandonado. Y había centenares de embajadas que en eso al mundo hay que reconocerle que se pusieron a nuestro servicio para brindarnos asilo político. Pero no lo podíamos hacer porque estábamos a disposición del Poder Ejecutivo. Y los jueces decían que eso era perfectamente constitucional. Por eso la deuda que tiene nuestra justicia evidentemente es bastante importante. Bueno, pero esta cosa de la cosa individual, ese sufrimiento que se traducía, para seguir un poquito con este relato, se traducía
en buscar a alguna persona influyente que hable con alguien, buscar desde el comisario amigo que tenía para ver si podría ir algún militar amigo para ver. Ese era el sufrimiento de todas las familias de los desaparecidos. Algún obispo amigo que estaba por ahí, algún capellán que podía estar más cerca de las Fuerzas Armadas. Todo ese sufrimiento se vivía en medio de una sociedad que vivió todo eso, y el único recurso que tuvo fue, y por algo serán. No le quedó más remedio cuando estuvo sometida a la diaria vejación que la sometía la Junta Militar, toda nuestra sociedad. No le quedó más recurso que decir, y por algo será. Una especie de recurso a una deidad tipo griega, ¿no? De que está por ahí, y bueno. Esos fueron los sufrimientos a nivel de sociedad, y esto es lo que ahora nosotros, 35 años después, estamos viviendo un país diferente. Y me atrevo a decir, un país mejor. Un país mejor que tenemos que cuidar. Por eso la necesidad de la memoria de recordar, como yo decía ayer, recordaba las palabras del general ibérico Saint-Jean. Leíamos cuando estábamos presos y decía, primero vamos a matar a los subversivos, después vamos a matar a sus colaboradores, seguiremos con sus simpatizantes, después iremos por los que están en el medio y por último también vamos a matar a los tímidos. Están en todos los diarios. Como también se puede recurrir, recordaba yo también ayer, a esa entrevista que el general Jorge Rafael Videla se enoja con los periodistas porque los periodistas no pueden entender que las personas desaparecen, que son entes, dicen que antes estaban y ahora no están, no lo pueden entender. Ese era nuestro país, por eso la necesidad de la memoria. Pero una necesidad de la memoria que, así como les digo a la juventud de ahora, que ya han sido calificadas como juventudes hitlerianas por un Mariano Grondona, gerente de todas esas dictaduras, también la memoria es necesaria porque tenemos deudas todavía que saldar con esos bolsones que se han quedado, porque la herramienta, los ejecutores de la violencia han sido sometidos a la justicia, pero los que usufructuaron económicamente de todo esto, para nada, todavía están muy lejos. Y hay bolsones y hay deudas concretas que tiene esta nuestra democracia para con la historia. Tengo que nombrar acaso a Cabezas, a Costequi, Santillán, al albañil López, a Mariano Ferreira, a los Tobas Cuom de Formosa. Esas son deudas que la memoria necesita para que siga viva la necesidad de la lucha, porque si tenemos que tener memoria es para rechazar al genocidio, y en el genocidio no hay opción. Nosotros solamente le podemos brindar un aporte. Nosotros sabemos quiénes le hicieron daños al país, sabemos dónde están, y por eso siempre vamos a estar en la vereda de enfrente. Y en esta opción la memoria es necesaria porque es vital para nuestra subsistencia. Hay momentos en que la vida tiene que tener todas las herramientas y acribillar la muerte hasta la médula. Muchas gracias.